Estamos en abril y es momento de ir preparando ese huerto, ese patio trasero para los meses venideros. Aquí tenemos a Taco vigilando nuestro huerto, y es que en abril es momento de ir plantando muchos vegetales que podremos recolectar a lo largo de los próximos meses, especialmente en verano. Miren, abril se presenta húmedo en prácticamente todo el país, así que vamos a tener las condiciones ideales, y en cuanto a las temperaturas, estas también se situarán un poquito por encima. Pero recuerden que en abril podemos tener tormentas severas, esas que son capaces de producir mucho viento y alguna que otra granizada, así que lo tendremos en cuenta si vamos preparando el campo. ¿Y qué podemos plantar? Pues a quien no les gusta unos frijoles. Los frijoles crecen muy deprisa, en tan solo 2 meses ya los podemos recolectar, y ahora es la fecha, especialmente si residen en el norte del país. Estados como Illinois o en las Dakotas es uno de los vegetales perfectos, pero si están en el sur no tienen excusa, pueden plantar espinacas. Crecen un poquito más lentas, pero a quien no les gusta unas espinacas bien aliñadas en verano, porque se recolectan en junio, justo cuando estamos cambiando de estación. Y en el resto del país pueden plantar, por ejemplo, calabacines, aunque si están en estados con sequía o de esos que han sufrido la sequía, quizás no es muy recomendable porque necesitan mucha agua. Es una planta que la plantamos ahora y la recolectaremos en octubre, así que es de esas que tenemos que cuidar con mucho cariño. Seguimos con más de Despierta América.